Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Mujer en la Jurisdicción Especial Indígena, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. A través de estos ciclos de capacitación hemos podido conocer las medidas de coordinación interjurisdiccional y estudiar los mecanismos de interlocución entre la rama judicial y los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos de conformidad con la Constitución política. Los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, la ley de origen, el derecho mayor o el derecho propio y la jurisprudencia aplicable a todo lo anterior con un enfoque del rol de la mujer en la jurisdicción especial indígena. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema del rol de la mujer, especialmente en la jurisdicción indígena, siendo ella quien desarrolla dinámicas propias de su cotidianidad en el relacionamiento con sus familias, su comunidad. De igual forma, mostrar el papel de la mujer indígena, quien representa desde el género mismo una importante fuente de valor para la sostenibilidad biocultural, territorial, política y económica del orden ancestral y sus variantes aproximaciones con la otredad y la pervivencia vinculada siempre a la armonización de sus ciclos vitales. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Indira Patricia Atencio Cárdenas, Guayú Puaná, psicóloga docente de la Universidad de La Guajira. Actualmente se desempeña como servidora social, vinculada a los procesos sociales por la protección de derechos, la participación y los saberes propios de las mujeres y generaciones indígenas, comisionada para la Coordinación Nacional de Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, COCOIN, miembro de la organización Wayuu Painwashi, filial ONID, Red de Mujeres del Caribe. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Indira Patricia Atencio, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Es muy grato para mí compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Sindical, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia en este tema tan importante para los pueblos indígenas como para ustedes en la práctica diaria, pues, de sus funciones, de sus labores. Gracias por el espacio, especialmente a la institución. De verdad que sigue siendo para los pueblos indígenas muy grato cuando se abren este tipo de espacios en los que nos permiten no solamente escucharles o ver qué están haciendo, sino que nosotros expliquemos de algún modo lo que somos o el sentir nuestro para digamos, esta temática tan importante como es la administración de justicia. En este caso, me ocuparé, pues, esta mañana de lo que es la mujer en la jurisdicción especial indígena. Hay aspectos como la participación, de los cuales quisiera hablar para entrar desde la ancestralidad, porque es importante para nosotros, porque discutimos tanto estos temas, porque reclamamos estos temas, y es porque obedecemos a la ancestralidad, factor importante para comprender nuestro comportamiento. En este caso, hay estudios antropológicos que han revelado el tema de lo que es la participación de la mujer en la administración de justicia, y se habla de que la mujer también administró justicia, ¿sí? En los pueblos ancestrales, en los pueblos milenarios. También
cuando la justicia tradicional imponía de pronto alguna sanción sobre mujeres, ¿verdad? Esta se aplicaba también por otras mujeres, por las mismas mujeres. Este valor es importantísimo tenerlo en cuenta. Para casos donde hay implicancia de mujeres indígenas, es importante tener en cuenta la visión de las mujeres, porque nuestra práctica ancestral siempre ha sido determinada también por el género. Muchos oficios, muchas acciones de la vida comunitaria indígena son de las mujeres, son entre mujeres y con mujeres. Hay ritos en los que sí se comparte espacio con los hombres, pero básicamente el relacionamiento es de temas como la justicia, como las transiciones del ciclo vital de la comunidad, y en este caso de las mujeres, es entre mujeres. Detalle importante también para establecer la palabra aquí, recuperación, porque es algo que hay que recuperar, ¿sí? Digamos, esta forma de aplicación de la justicia. En este caso, me referiré también a aquellas formas como se presenta la violencia en contra de la mujer indígena o aquellos actos de violencia en los que participa la mujer indígena, ¿sí? En el pluralismo indígena hay tantas y tantas formas que uno estudiándolas a veces se queda corto y bueno, siente uno como que falta el tiempo y falta muchas cosas para poder determinar la participación de las mujeres, sobre todo en los sentidos en que se da. Y hablaremos entonces de casos en los que la mujer indígena es violentada, no solamente dentro de la comunidad, sino fuera de ella. Y por ser indígena, obviamente, parece que se surtiera para el agresor una mayor vulnerabilidad al ser una mujer racializada, más cuando se viste con su atuendo. Esto lo hemos encontrado en hechos de violencia sexual, en donde la víctima muchas veces refiere que hubo alusión en algún momento a su atuendo, a su vestidura, ¿sí? A ese orden, por ejemplo, de si usa el cabello largo, entonces también hay alusión, también hay un tema específico del agresor hacia esa pertenencia étnica de la mujer, y usa el cabello también como otra fuente, digamos, como de placer para este caso que hablo de la agresión sexual. Pero también en las agresiones en las que la mujer indígena ha sido víctima, por ejemplo, del conflicto armado. Ahí hablamos también de unas formas de agresión. De pronto no sé qué tan atípicas sean, pero para, digamos, en el plano del ejercicio de ustedes, pero se encuentra mucho que falta como esa comprensión de que agredir a la mujer indígena, ¿verdad?, es agredir al resto de su pueblo étnico, es agredir a toda digamos, la simiente de la población indígena. Esto supone que el sujeto colectivo siempre va a ser fracturado cuando se agrede o se violenta a un sujeto indígena, pero más cuando se trata de una mujer, no solamente por el tema de la sostenibilidad cultural, sino también ambiental. ¿Qué ocurre en estos casos? Que se queda de pronto la mujer indígena como que un poco fuera de ese contexto de la normalidad cultural, sociopolítica de la comunidad. Y el tratamiento de los temas de justicia pasa a ser a manos de hombres, ¿sí? Muchas veces sin incluir a la mujer que es la víctima.
Esto hay que tenerlo en cuenta porque si es en el caso, voy a dar un ejemplo específico, la justicia Wayuu. En la justicia Wayuu participan las mujeres, sí participan y son clave en la resolución de conflictos, pero como los temas del sistema normativo Wayuu está siendo relatado por hombres, parece que se invisibilizara un poco, como que se quedara quieto este tema de las mujeres, y esto ocurre también en otros pueblos indígenas, llámese Yucpa, llámese pueblo Wiwa, Sicuani, ocurre de la misma manera. Lo relatan hombres, entonces se borra un poco, se invisibiliza un poco ese papel protagónico de la mujer, el cual tiene bastante relevancia de principio a fin para la resolución del conflicto, ¿sí? O para el tratamiento de las violaciones de derechos humanos o de los actos de violencia, para la administración de justicia como tal. Entonces es importante recuperar esa voz de las mujeres racializadas, de las mujeres de las comunidades o de los pueblos indígenas, porque sí existe un rol importante, relevante a la hora de resolver el conflicto. Y lo voy a explicar. Yo sé que a los funcionarios les gusta a veces que uno les hable con casos específicos para poder ubicarse en los contextos, con nombres de los pueblos, cómo ocurre aquí, cómo ocurre en aquel pueblo. Entonces, por eso quiero hacerlo de esa manera, como explicarlo un poco desde esa realidad que se presenta en los pueblos indígenas. Hace un tiempo estaba realizando un estudio que ya tengo por concluir, y es el rol de la mujer Wayuu en la resolución de conflictos. Este estudio lo hemos realizado con otros pueblos indígenas y teníamos como que dejamos, bueno, yo soy Wayuu, y vamos a dejar de último el del pueblo Wayuu porque es el nuestro, nos regresamos para acá después. Y resulta que encontramos tanta resistencia en hombres puchipu, hombres palabreros, que nos decían enseguida cuál es el papel protagónico de la mujer en la resolución de conflictos, y de una nos respondían que no había ningún papel protagónico, que el único papel era allá atrás de la enramada, sirviendo el tinto, preparando el tinto, la comida para el momento del palabreo. Yo sabía que no, ¿sí? Pero quise hacer la pregunta a varios, y cuando les transformaba la pregunta y se le hacía la misma pregunta de otro modo, como que, bueno, y mientras ocurre el palabreo, ¿qué hace la mujer? ¿O quién dice que hay que...? Entonces allí empezaban a desenredar un poco la madeja y a explicarnos que para resolver un conflicto, casi siempre la primera que dice que hay que resolverlo es la mujer. Y en muchos casos el hombre espera, los hombres, los tíos, los hermanos, esperan que la mujer diga qué hay que hacer y cómo, para él reunir al resto de hombres, para ellos buscar un palabrero y para que el palabrero venga y haga lo pertinente. Pero la mujer tiene que dar, en casos de muerte, hechos violentos, de sangre, ¿verdad? Donde hay sangre, la mujer comienza a llorar, y es mediante su llanto que expresa que esto hay que resolverlo y cómo. Tienen que pagar, usualmente dice, tienen que pagar, a ellos hay que buscarlos, ¿sí? Mediante el llanto, o simplemente expresa que tiene mucho dolor y que ese dolor es irreparable, es muy grande, muy fuerte. La mujer llora día y noche, todo el tiempo llora, hasta que el hombre es el que sale y busca la solución, la alternativa de solución, en este caso nuestro palabrero. Usualmente los palabreros son por familia, por comunidades, ¿sí? Los reconoce la comunidad, entonces elegimos buscamos aquel, confiamos en confiamos en aquel, y se empieza el proceso. Pero ¿qué ocurre ya en el acto como tal? De la palabra, cuando se lleva la palabra y se hace ese círculo donde se empieza a dialogar para poder resolver el problema y a estimar la reparación. Hombre, la reparación se determina en bienes, piedras, tierras, más que todo ganado, piedras, dinero, ¿sí? Y
¿De quién son las pertenencias que se van a pactar en ese círculo de la palabra? Siempre son de la mujer. Todo el tiempo son de la mujer, ¿sí? De principio a fin no vamos a encontrar, no, el hombre tiene que dar, por ejemplo, lo que el hombre tiene en la casa o en la ranchería es la ropa, por ejemplo. O puede tener unos animales que los tiene guardados, pero los animales son en el territorio son de las mujeres, de la familia de las mujeres. Entonces, cuando ya entre los palabreros determinan que el pago o la reparación va a ser, voy a decir aquí algo ¿sí? Por poner un ejemplo, van a ser 8 mulas, ¿sí? 8 mulas, 10 collares de piedras tumá, va a ser 500 cabezas de ovejo, por ejemplo. El hombre no dice sí al palabrero, le dice, listo, vamos a pagar. No, el hombre va y le consulta a la mujer, a la mamá, a la esposa o a la hermana dueña de ese dolor, ¿sí? A la que le rompieron el orden de su familia por ser acá matrilineales. Entonces, cuando la mujer determina si sí o no, allí es donde ya se empieza a resolver el problema. Vean ustedes el papel protagónico que sí tiene la mujer en la resolución de conflictos, pero si se escucha el tema contado por hombres, casi siempre se le baja un poco la calidad de protagónico que sí tiene ese rol de la mujer. Y si vamos a otros pueblos indígenas, siempre va a tener un papel protagónico el rol de la mujer en la resolución de conflictos. Pueblo Wiwa, pueblo Yucpa, comparten que las mujeres cuando son conflictos donde conflictos que involucran mujeres, tiene que haber mujeres en esa, que son las que direccionan por dónde, cómo se va a resolver. Y esto lo hemos encontrado en el diálogo con las mujeres, porque vuelvo y les digo, cuando se habla con los hombres, que son en su mayoría los que administran justicia, sí, en algunos casos dicen, no, sí, es importante las mujeres, ok, pero no dibujan realmente cómo esa participación que nuestras ancestras nos han heredado. A nosotras nos forman mujeres también indígenas y así se va sosteniendo ese papel, ese rol de la mujer al interior de la comunidad para mantener, equilibrar el orden, ¿sí? Eso ocurre pues con mucha regularidad y hemos encontrado entonces que necesitamos que las mujeres que también coadyuvan dentro de la comunidad a resolver los conflictos, entonces visibilicen más ese rol y no es un rol de competencias de ahora hacer el feminismo indígena, de hacer, no, ¿sí? Ese no es de pronto el caso o la intención, aunque existe, cuando las feministas han intentado hablar de los temas de mujeres indígenas, casi siempre ven a la mujer indígena como una mujer machista. Y la mujer indígena como tal no se reconoce machista. La mujer indígena se reconoce reconoce para sí misma un feminismo comunitario. Es una forma que siempre ha existido en la cual nos entendemos y nos valoramos desde la otredad todo el tiempo, desde la otredad, desde la vida con el otro, con el individuo, con la familia, con la familia, digamos, la familia extensa de la mujer indígena, no solamente sus hijos, sino también sus hermanas, sus hermanos, los sobrinos, los abuelos. En el caso de muchos pueblos indígenas, los hermanos de la mamá pasan a ser abuelos de sus hijos, ¿sí? No es como se dice en la vida occidental, para el hombre occidental es un tío abuelo, no, para las familias indígenas, para muchas, es un abuelo también, entonces también cuenta su voz y su voto. Y también debe proteger la vida de la comunidad en la línea de esta mujer, sobre todo cuando son pueblos matrilineales. ¿Qué hemos planteado? Las mujeres indígenas necesitamos investigar, escribir, hablar, participar de
todo el marco de la recuperación de lo que es la justicia ancestral, porque dentro de ella reconocemos que tenemos un papel, ¿verdad? Tenemos una participación. Necesitamos que se visibilice. En este caso nos dicen las mujeres más que todo Wiwa y algunas mujeres Zenú que han reconocido que sí habían algunos cacicazgos de mujeres y había algunos roles de administración de justicia con mujeres, pero de mujeres, a partir de mujeres, ¿verdad? Pero cuando se ha recuperado el tema, siguen siendo los hombres netamente los que tienen esa palabra y nos manifiestan que se necesita poder recuperar esa voz, poder hacer estudios, poder generar este conocimiento de pronto para poder tener esas herramientas a mano y poder nuevamente abrir el diálogo hacia la participación de ellas al interior de la comunidad, de sus pueblos indígenas con sus respectivos gobernadores. Como ven, la mayoría de los gobernadores quienes han tenido la oportunidad de interactuar son hombres, ¿sí? Anoche estaba hablando con el gobernador Wiwa para una capacitación que va a haber en el Cesar y le estaba sugiriendo, vea, tienen tantos cupos, vamos a integrar mujeres, necesitamos que integren mujeres, porque casi siempre los Wiwa no han tenido gobernadoras mujeres y creo que la van a tener dentro de poco, pero es importante que preparemos a nuestras mujeres, que las saquemos de la casa para que su voz también se escuche, ¿sí? Y para que ustedes empiecen a entender un poco por qué ella debe participar. Entonces, es una cuestión, yo sé que van a llevar, pero llevarán una o llevarán dos y van 7. Es decir, siguen dándole como poquito espacio, abriéndoselo, pero de a poquito, a medida. En este caso encontramos entonces como una especie de resistencia, y lo digo con mucho respeto, como de resistencia al interior de los pueblos indígenas para que sea la mujer también quien participe, ¿sí? Aunque no serán resistencias difíciles de superar. Pues, porque ya como nos ven participando, ya como que se ven obligados y ya han entendido, y lo entienden, lo saben, pero de pronto no lo hacen si uno no les dice, esto hay que hacerlo. Entonces, bueno, ya se empezó a decirles que hay que hacerlo. Lo otro, ¿qué los motiva al interior de los pueblos indígenas a cambiar esta realidad para que la mujer indígena también participe? Cuando la mujer indígena les expresa, vea, allá en aquel juzgado, en aquella inspección, en aquella comisaría de familia, allá en el ICBF, me dijeron esto, me trataron así, o me dieron, no me entendían, ¿sí? O hay algún tipo de vulneración. Allí es donde de pronto se retan para decir, bueno, entonces yo voy, o necesitamos que ella también participe o prepararla, ¿sí? Es como más respondiendo al reto, ¿ya? Es donde empiezan a aceptar que esa realidad hay que también rescatarla, revitalizarla, la de la participación de la mujer en la administración de justicia ancestral. Entonces, ¿qué ocurre ya con la mujer violentada en la institucionalidad? En el caso de las mujeres indígenas, se encuentra una limitación y es que muchas de las violencias que viven las mujeres indígenas no son entendidas digamos, fuera de su mundo, ¿sí? En la cotidianidad de lo occidental, no es entendido como un acto de violencia, y lo es, y lo representa, ¿sí? Mujeres que trabajan fuera de un establecimiento comercial y se sientan allí a vender, por ejemplo, iguarayas, a vender cerezas, y el dueño del establecimiento para barrer les echa la basura o tira el agua porque ellas son animales y ellas no, así las han considerado, y son quejas que a nosotras han llegado para hablar de estas violaciones de derechos en contra de mujeres indígenas, ¿sí? Desconsiderando
lo que es su pertenencia al territorio también. Entonces, claro, no es un problema del empresario, es un problema también de la institucionalidad, que es la que tiene que responder por este tipo de necesidades, pero la discusión se queda muchas veces centrada entre el dueño del establecimiento y la actora que es la mujer indígena afectada por estos casos de violencia. Entonces, cuando va a la denuncia, esto que ella considera un acto de maldad, entonces se ríen porque no es entendido como un acto de violencia, ¿sí? Entonces, hay muchísimas violencias de las mujeres indígenas o en contra de las mujeres indígenas que quedan en el entendido del funcionario, quedan como una cosa muy mínima, demasiado sencilla. Entonces vamos al otro plano. ¿Cómo entiende la gente regularmente que esos son actos de violencia? Cuando la cultura ha normalizado también que las bromas, los chistes o este tipo de enajenaciones en contra del otro son parte de la cotidianidad y más del ser Caribe, si es en el caso de de la región Caribe, ¿sí? Lo asimilan como parte de la cotidianidad, pero irrumpe también en la integridad de esa mujer que muchas veces es madre y trabaja con sus hijos al lado, ¿sí? Entonces, miremos un poquito cómo se vuelve como que una cosa que parece a veces sencilla, cultural, queda siendo ya un problema bastante fuerte. Entonces, faltan muchísimos diálogos, estudios, intervenciones en temas de mujeres, de la participación, ¿verdad? O de los roles de las mujeres en la resolución de conflictos de los pueblos indígenas. Es un llamado también que quiero aprovechar para hacer en medio de esta explicación, porque a veces uno se encuentra en el día a día, en la cotidianidad. El funcionario, a mí muchas veces se me acercan a preguntarme, ven acá, ¿cómo resuelvo esto o cómo entiendes tú este problema? Porque me está llegando una denuncia, uno de los inspectores de Ribache, por ejemplo, me está llegando una denuncia por esto, pero para mí esto es una bobada. ¿Cómo hago para esto? Si esa señora es una mujer, ¿de qué etnia es? No, es guayú. Pero la queja de ella es esto, y para mí eso es una bobada, si eso lo pueden arreglar ellos y tal. Bueno, entonces la mujer guayú tiene ahí una limitante para poder explicarle a él por qué para ella eso es importante, pero entonces empieza uno también a explicarle, de pronto ella está yendo al lugar equivocado porque su denuncia debería ser ante, digamos, a su familia y que el palabrero entre, el puchipu. Pero en este caso no lo hace. ¿Por qué? Porque entonces empieza el sí, pero ¿por qué no? Y vamos, ¿dónde vive? Cuando se encuentra uno, no, es que está en contexto de ciudad. Es una mujer indígena, pero vive en contexto de ciudad. Entonces, allí tiene también como una discusión permanente entre soy indígena y en otras cosas parece que no debo ser indígena. Se deja permear, ¿verdad?, de lo que es, son las, como las costumbres o las ideas de la vida urbana. Entonces, por eso incluso deja de usar la manta, deja de usar su idioma, deja de usar muchas cosas y en ese sentido deja de usar también sus propios mecanismos de administración de justicia para entrar en los que están en su entorno inmediato. Entonces, uno de los factores importantes para entender también este tema de la participación de la mujer en la justicia o en la jurisdicción especial indígena es que toca revitalizar el poder que ella tiene en estos espacios. La necesidad incluso que hay porque muchos problemas se hicieran más sencillos de resolver si la mujer participara desde la casa como es. Ella en la casa también tiene mandato, tiene poder para decir en muchas etnias, en otras no tanto. Pero en el caso, por ejemplo, de la Sembera, muchas Sembera imparten justicia y desde su casa buscan si hay alguna nocobuera y si no hay nocobuera, que es la mujer noco, la mujer gobernadora, ¿verdad? Se hace del noco, se busca el jaibaná que armoniza la situación y ella dice, explica los hechos y ella misma dice las consideraciones al respecto y es el jaibaná
el que armoniza para que esto sea antes de que ella hable, pero no termina decidiendo de acuerdo a las orientaciones que ella en muchos casos da. Esto lo saben mujeres en Vera de las que reconocen y viven su tradición todavía. Entonces, bueno, quisiera decir que necesitamos también poder dialogar frecuente con funcionarios, ¿sí? de la rama y poder de pronto articular en torno a este tipo de estudios, a este tipo de saberes que hoy reconocemos desde la ancestralidad, todas esas formas de participación que tienen las mujeres y así poder de pronto también tener en cuenta y determinar para la administración de justicia, por ejemplo, en el mundo guayú, no es solamente el palabrero, es la mujer. Es la mujer la que indica si se toma o no un palabrero o si se van a hechos de sangre porque el hecho también fue de sangre o si se va a buscar una reparación, es la mujer. Entonces, así como ocurre en el pueblo guayú, en muchos pueblos indígenas ocurre que la mujer tiene un papel protagónico en la jurisdicción especial. Protagónico. Ayudaría mucho a poder descongestionar, ¿sí? Trámites que hay alrededor de los temas indígenas, si se busca desde el origen cómo es la representación de la mujer en estos casos. Es un poco el llamado, sí lo hay y es determinante. Quisiera entonces dejar hasta aquí si hay alguna pregunta, alguna acotación a lo compartido. Estoy aquí atenta. Espero sirva de aporte pues importante a su labor cotidiana estos apuntes que he compartido hoy con ustedes. Quisiera decirles, muchas mujeres indígenas se nos han acercado para decir lo que ellas llaman en algunos casos denunciar para nosotros. De pronto denuncian ante nosotros por ser organización, por reconocer de pronto ese liderazgo que ha habido en la protección de sus derechos y dicen, hombre, fuimos a denunciar tal hecho, no nos atendieron, estaban almorzando, ha habido casos de agresión sexual incluso en donde se va a denunciar y cuando se llega a la denuncia están almorzando, está cerrada la institución y creo que es muy difícil que la mujer que denuncia violencia sexual vuelva otro día para denunciar, ¿sí? Casi siempre la única que está abierta, que está funcionando es medicina legal, casi siempre. Del resto, muchos canales que hay en las famosas rutas de atención cuando se van a activar, ¿verdad? Están rotas por el tema del horario. Es una de las problemáticas que se encuentran muchas mujeres para tener acceso a la justicia, más que todo cuando se trata de justicia ordinaria. Para tener en cuenta eso, ese detalle que nos parece bastante importante. Doctora Indira, vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta que tenemos, ¿qué violencias hacia las mujeres indígenas permanecen en el contexto rural y urbano? Bueno, para las mujeres indígenas se presenta mucho la violencia del orden de su identidad propia, en contra de su identidad. ¿Sí? Como mujer racializada, decía hace un rato, más que todo cuando viste sus atuendos, cuando habla su propia lengua, casi siempre es objeto de burla por gente no indígena que coexiste, que vive cerca de su entorno. Entonces, encontramos que se da este tipo como de violencia psicológica, ¿verdad?, en contra de la mujer indígena, pero también se llega al plano de la violencia institucional,
que es donde el funcionario de la institución no solamente no sabe responder, sino que a veces no presenta un mínimo esmero en querer comprender o resolver el asunto, buscar las herramientas, buscar cómo, con quién resuelvo yo esto, ¿sí? Y nosotros sabemos que de pronto a la institucionalidad le falta algo, aunque ha hecho bastantes o grandes esfuerzos para poder manejar este tema de la coordinación, pero siguen faltando herramientas como el tema idiomático, ¿sí? Tener alguien que le sepa interpretar, tener alguien que pueda decir esto se resuelve de esta manera, o vamos a buscar aquí cómo resolver, ¿sí? O, por ejemplo, una institución que vaya a hacer un levantamiento de cadáver, como se llama acá en la institucionalidad, los cuerpos en algunas instituciones del orden ancestral, cuando son hechos de violencia, no los puede levantar un hombre. Entonces, para uno que lo toque que sea un cuerpo que fue muerto por decir algo a bala o en un accidente, si lo levanta un hombre, para uno hay una ruptura del orden espiritual, como viene a ser ya el plano de la muerte, y hay una ruptura de ese duelo, ¿sí? Entonces, ocurre en varios pueblos que lo tiene que hacer es una mujer. En el pueblo Sicuani, hay una sabedora que es la que se tiene que encargar de, y asimismo pasa en el pueblo Wayuu. Para los Unuma también hay una participación importante en ese tipo de hechos y tiene que ser de la mujer. Cuando se rompe, porque es que la institucionalidad dice que es así, o que esto es lo que tienen para responder a ese momento de necesidad, se rompe también o se violenta, se transgrede lo que es el plano de la espiritualidad que se le coloca al tema de la muerte, más cuando estamos hablando de un hecho de victimización de esta mujer. Cuando muere alguien indígena en un hecho violento, sufre toda la comunidad, digo, pero más que todo la mujer, sus hermanas, su madre, sus hijas, son las que más quedan expuestas, son las que más sufren el dolor, las que culturalmente cargan ese dolor son las mujeres. Entonces, por eso a veces la institucionalidad, no sé, falta como que se conecte un poco más con este tipo de visiones para poder no violentar el plano espiritual de la mujer indígena. También ocurre al interior de las comunidades hechos de violencia, actos de violencia, como la resistencia a la participación de la mujer, cuando en la ancestralidad siempre ha ocurrido que la mujer participa. Ya estas son cosas internas de las comunidades, pero también se presentan. Por eso algunas mujeres salen a formarse, salen a investigar, salen a otros espacios a hacer también otras cosas, buscando esa participación que de pronto a veces se le ha hecho resistencia dentro de su propia comunidad. Pero hay una violencia que es muy cotidiana, es bastante, digamos, es como permanente, y es esa violencia psicológica que les decía primero al empezar a responder esta pregunta, y es cuando la mujer es violentada todo el tiempo por ser paisana, ¿sí? Entonces los chistes frente al tema de la sexualidad con la manta o con ese cinturón rojo o con ese vestidito blanco o con ese, sí, empiezan como muy de forma con esa violencia o acoso callejero que se da por usar su propio atuendo. Entonces, son violencias que, aunque son típicas en no son normalizadas en el mundo de la mujer indígena. Y es un hecho que incluso puede llevar para uno es una falta y puede llevar a un conflicto muy grande si esta mujer o los hombres de su familia deciden reclamar digamos, esa afrenta, ese problema,
esa violación de su derecho, ¿sí? Y esto ocurre con las mujeres indígenas y no indígenas, pero en el caso de las mujeres indígenas sí hay una norma muy clara al interior de casi todos los pueblos indígenas, y es que ese tipo de cosas, de expresiones, no son para una mujer indígena. Son cosas sencillas, pero han llegado tantas mujeres a reclamar en muchas ocasiones este tipo de situaciones, con dolor, con tristeza, con susto, con miedo incluso, con miedo de poder participar, de poder salir, de poder llegar, porque es que por allí, cuando entro por allí, estos hombres me dicen esto, se burlan de mí, o me dicen, ¿sí? Entonces, ese tipo de violencias que parecen como tan invisibles y son muy cotidianas, son muy regular, que se presenten en contra de las mujeres. Son de pronto cosas que tendríamos que mirar con más precisión, y para la coordinación de pronto de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, estos temas pueden ser de interés. Creo que algunas oficinas de asuntos indígenas han tenido a veces como demasiado trabajo por cosas como estas, ¿verdad? No podemos, en una sociedad como la que tenemos en Colombia, blindar a la mujer de un piropo, de un piropo grosero, eso que le llaman piropo, que es un piropo grosero muchas veces, que es no podemos blindarla, pero sí podemos llevar a cabo actos de pedagogía que de pronto no tocan en esta rama, en esta área, pero las universidades y otras instituciones sí pueden llevar a cabo actos de pedagogía en donde se explique en la cotidianidad cómo es que es el respeto hacia la mujer indígena, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta también esas propuestas pedagógicas que puedan surtir un efecto y los medios de comunicación aquí también son valiosos para poder bajarle un poco a ese comportamiento que existe desde la cotidianidad, que está soportado en la cultura, que es la que lo normaliza. Doctora Indira, ¿cuáles serían los mecanismos para fortalecer la participación de las mujeres en la Jurisdicción Especial Indígena? Bien, esos mecanismos pienso que pueden estar valorándose mucho eh, si articulamos herramientas como la academia, la rama judicial, que es de pronto quien está de tú a tú con la problemática de la administración de justicia, y que muchas veces llega población indígena. Pienso que falta una mayor articulación interinstitucional, pero interinstitucional es que se discutan estos temas no solamente jueces, magistrados, fiscales y academias, sino también con el gobierno propio indígena, que se involucre, mujeres indígenas que se involucre, y terminar de pronto como que llevando a cabo verdaderamente esa hoja de ruta hacia la construcción de esa política pública que explique qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para poder dar respuesta a estas necesidades. Pero ya lo decía, con las mujeres, incluyendo también mujeres indígenas. Esto sería de bastante importancia, sabiendo también que hay que investigar, que hay que estimular la investigación en estos temas, de revitalizar el papel de la mujer en la resolución de problemáticas del orden judicial, del orden dentro de las comunidades indígenas. Serían, yo pienso que dos acciones importantes. Una, la investigación, los informes, ¿sí? De cómo es que se da al interior de cada pueblo indígena, cómo es que se da y en qué casos participa la mujer, cómo y hasta dónde. Y lo otro es la articulación interinstitucional, pero también interinstitucional con la institución indígena, con sus autoridades propias y con mujeres, para poder generar esos diálogos que ayuden a construir cómo atiendo yo estos casos, o qué es para la mujer indígena una violencia, o cuáles son esas violencias y cómo, por qué se deben atender de esta manera, ¿sí?
poder de pronto, si se habla con los mayores o con los gobernadores o las autoridades indígenas y las mujeres indígenas, seguramente se va a validar ese conocimiento y seguramente se va a construir una ruta para, sé que algunas regiones lo han hecho, sé que algunas regiones han tenido ese tipo de diálogo, pero es donde yo pienso a veces qué ha pasado con ese diálogo, porque ya se dialogó y se quedó allí, pero ¿qué hay al respecto? En el caso de Uniguajira sé que ha habido varios diálogos al respecto, pero dice uno, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿O cómo se operativizó ese conocimiento? Entonces es necesario también volver esta acción también un hecho sistemático, es decir, con ese producto ir armonizando y seguir avanzando con él. Es un poco como las tareas que yo pienso se pueden seguir para mejorar la situación en el caso del acceso a la justicia por parte de la mujer indígena. Un agradecimiento muy especial a nuestra conferencista invitada, doctora Indira Patricia Tencio Cárdenas, por sus claras y pertinentes reflexiones sobre el rol de la mujer indígena desde el género mismo como una importante fuente de valor para la sostenibilidad biocultural, territorial, política y económica de sus comunidades. Muchísimas gracias, doctora Indira, por estar hoy con nosotros. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Damos un saludo muy especial a toda la jurisdicción indígena que estuvo presente también en esta conferencia. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.